Seguimos en el Patrón de la Tarde por la Bacana 105.9. Vamos a conversar con Juan Angomás. Juan es político, no sé en qué partido estará. Analista político. Y además es abogado. Bueno, analista no, porque si analista aquí tenemos dos. Vamos a comenzar como político, no como analista, no. Así que Juan, buenas tardes. Don Jaime, buenas tardes. Aquí tenemos dos analistas políticos. Nosotros no podemos traer un invitado como analista político, no. Y profundo. No, eso no, nunca. Yo no permito eso. Así que si tú cometiste ese gazapo, tú eres culpable, tú, Sagrario Gómez. Juan, tú no estás militando en ningún partido ahora. No, lo hemos retirado hace varios años. Y no pretendes nunca volver a un partido. Por el momento no. No te seduce el PRM. Estamos en la concentración de la riqueza, don Jaime. Eso sonó muy bien. Eso sonó muy bien. Un término que le agrada mucho a usted. Pero claro. No, porque esa farsantería de que yo estoy en la política para ayudar al pueblo. Mire, no estamos en la política. Estamos en la producción del dinero. Exacto, en la búsqueda del dinero. Búsqueda y producción. Pero como hombre que está vinculado, había estado vinculado a los partidos, ¿cómo tú ves la situación partidaria en este momento, ya en un año preelectoral? Mira, vamos a empezar, vamos a decir, de mayor a menor. Ajá. Según las encuestas. Evidentemente que el año que recién concluyó, el PRM terminó muy bien. Manejó de manera excelente, magistral, lo que fue el tema haitiano, la delincuencia, aunque no estamos de acuerdo con el procedimiento en algunos casos, con las ejecuciones, eso ha bajado. O sea, le ha dado un respiro, que era un tema que le tenía una dificultad de crecimiento que afectaba sensiblemente al gobierno. Y en diciembre generalmente el escenario se queda para el partido. Claro, post resaca ya la gente se olvida de los bonos, se olvida de la fiesta, pero hay que decir que el posicionamiento del presidente Luis Abinader en la preferencia te ronda más o menos el 42%. Y va a depender, o sea, en este momento se visualiza la segunda vuelta con un Lionel que se te encarrila del 34 al 35%, y hay un desplome de la candidatura del alcalde de Santiago, Abel Martínez, que te sitúa más o menos en un 15%. Siendo así las cosas, hay que ver cuál será el desempeño del gobierno, sobre todo con los precios y el tema económico, porque la gran mayoría de los reputados economistas internacionales te dicen que habrá un año muy difícil, pero en contraste el Banco Mundial te dice que habrá un crecimiento de un 5% para la República Dominicana. Yo creo que el escenario político depende de dos factores fundamentales. Primero, el tema de los precios. Y segundo, cuál sea el destino final que tome el Partido de la Liberación Dominicana, si se alía o no al partido de gobierno o si se alía con Fuerza del Pueblo. Yo creo que eso va a jugar un papel determinante, y hay vamos a decir, un embrión, que es el caso de Justicia Social de Julio César Valentín, donde, como diría Juan Bonilla, a la calladita está haciendo un trabajo a nivel nacional, y básicamente la gran franja de los disgustados la está capitalizando Justicia Social, y que se proyecta, se visualiza que tendrá su acuerdo con el partido de gobierno. Siendo así las cosas, de todos modos, pienso que una segunda vuelta será el escenario en que se podrá definir la presidencia de la República. ¿Cuáles encuestas? Mira, yo tengo... Porque uno no conoce de empresas de alta credibilidad y solvencia, uno no conoce resultados de trabajos que se hayan realizado. Aquí lo que se sabe es que hay un tirijala con unos números que nadie a ciencia cierta puede determinar si esa es la realidad. Mira, tú sabes que, y algunos lo saben, que estoy ligado a una persona por más de 20 años que encuesta permanentemente, se llama Plinio Robles. No es una firma conocida como Gallup, pero si tú buscas Diario Libre o los periódicos de la fecha, la única firma que te dio 52.5% para Luis Abinader fue esa firma. Y casi en todos los procesos coincide. Una persona que tenemos una gran cercanía, y a través de ahí manejo la información de los levantamientos que hace.
Mira, Juan, tú has hecho, estoy de acuerdo contigo en algunos aspectos de planteamiento que ha vertido, lo creo en ese sentido. Sobre el asunto de las encuestas y posicionamiento, podemos discutirlo. En términos de la situación y el escenario político que tenemos en este momento, ¿qué posibilidades, qué perspectiva tú le ves al Partido de la Liberación Dominicana? Y a ver, ¿tendría que ir huyendo hacia una alianza? ¿O tú crees que podría reponerse con la situación que está viviendo? Todos los días o cada semana se van 2 o 3, entre ellos figuras importantes, menos importantes o no importantes, pero se están saliendo, y un partido dividido y en una hemorragia como la que está el PLD no gana elecciones, y los ejemplos los tenemos ahí todavía, que están convertidos en guiñapo, PRD y Partido Reformista. Recuerda, la última vez que conversamos, antes del proceso eleccionario del PLD, de su consulta, decía que sin importar cuál fuese el candidato, cualesquiera de ellos, iba a haber una migración, y que en ese escenario era imposible que en ese desasosiego un partido pudiese desarrollarse, pudiese crecer. Pero hay un agravante. Acaba de acontecer un proceso interno donde Abel Martínez se apoderó prácticamente del 70% de la dirigencia media de ese partido, cosa que entró en confrontación con el liderazgo tradicional, llámese Danilo Medina y parte de ese comité político. Pero en adición a ello, tú tienes que sumarle, que también lo señalaba y lo he señalado hace mucho tiempo, las carencias o falencias que posee el candidato, que sus últimas apariciones extrañamente le dio COVID con neumonía, un caso de excepción, y a los 2 días estaba en la calle. O sea, tú no puedes, en una ausencia de recursos discursivos de tu conocimiento, cada vez que te metes la pata no te vas a internar. Entonces, ¿qué es lo que se visualiza con Abel? Abel en el día de hoy, encuesta reciente, le dan un 15% a nivel nacional. Y no ha venido la embestida real, porque Paliza dijo, creo que fue en Puerto Plata o en Dajabón, que iban algunos 20 alcaldes que se iban a juramentar con el PRM. Se habla de 12 diputados del PRM que se van del PLD que se van al PRM. Entonces, en esa circunstancia, yo creo que por un estado de necesidad, el PLD tendrá que hacer un acuerdo de medio término con cualesquiera de la fuerza. ¿Por qué? Porque si sigue la disminución, y que evidentemente vas a seguir, vas a tener unos niveles que no podrá sacar un alcalde a nivel del país, pero se te presenta una dificultad, que las intenciones, o más que las intenciones, Abel va por un camino y una parte del partido, incluyendo a Danilo Medina, va por otro camino. Mira que el fin de semana apareció como si fueran la visita sorpresa. Aparece solo. Sin el candidato. Evidentemente que cada quien tiene su agenda dentro de ese partido. Y eso también te imposibilita de que ellos puedan tener una opinión hegemónica para una alianza. O sea, la situación del Partido de la Liberación Dominicana, yo lo he escrito anteriormente, va hacia lo que fue el Partido Reformista y lo que es el PRD. O sea, no visualizo ni presente ni futuro para esa organización política. Hay algo más que hay que tener en cuenta también. Una llamada para preguntarle algo más. Adelante, el patrón. Sí, buenas tardes. Buenas. Yo lo que creo es que en el PLD se está discutiendo cuál será el líder en el futuro, porque Danilo, que es el líder, está en decadencia. Entonces yo creo que eso es lo que se está manejando en este momento. Yo creo que ellos saben que no hay oportunidades electorales en la próxima, y se estaría discutiendo quién va a tener el liderazgo, o cómo serán los liderazgos, si será colectivo, no se sabe cómo será. Pero yo creo que eso es lo que se está discutiendo a futuro en el PLD. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no fue una pregunta, ¿verdad? Fue un comentario. Fue un comentario, y lo dejamos así. Lo que quiero precisar es que las encuestas que vamos a tener, la mayoría van a ser encuestas tecnológicas. Tienen mayor rango de participantes, y cuestan menos. Yo sé de empresas en la capital que están ya preparándose, que están haciendo estudios, y que tienen muestra de 10,000
utilizando WhatsApp o cualquier otra de las plataformas. Y tienen una alta tecnología para encuestar, de manera que no será lo mismo una encuestadora manejando 10.000 entrevistados de alguna manera que una encuestadora que físicamente logra entrevistar 2.000 o como mucho 3.000 personas, que es lo máximo. Tú que estás metido de alguna manera involucrado en eso, ¿cuál es tu opinión, Juan Gómez? Mira, yo soy poco tecnológico, a mí me gusta lo palmario, o sea, que tú me puedas contactar. Si bien es cierto, la tecnología avanzada te da prácticamente los mismos niveles, pero creo que hay segmentos de la población que no te van a llegar con la misma rigurosidad que te llega cuando tú haces una encuesta de campo. O sea, yo me inscribo básicamente en lo que es la encuesta de campo. Bueno, eso es cuestión de, ya tú lo dijiste, que tú no eres muy tecnológico, pero la tecnología se está imponiendo y yo creo que una encuesta tecnológica es mucho más sincera que una encuesta de tú a tú. Porque tú sabes, el complejo de chivo del dominicano, tú le preguntas y te responde dependiendo de lo que entiendas que debes responder. Sin embargo, cuando tú le haces una pregunta a través de una plataforma, probablemente será mucho más sincero. Pero es lo que te digo, que una medición en campo tarda, si tú vas a hacer una buena encuesta y la vas a hacer a nivel nacional, te debe tardar un mes para hacerse, mientras que una tecnológica te la hace en 3 días. Y tú vas midiendo el sentimiento de la población. O sea que eso está así. Pero bueno, tú has estado muy a favor. Nelson no encuentra ni qué preguntar. Él está feliz. Él está feliz con todo lo que tú has dicho. Él está de acuerdo contigo. Yo dije que no, pero él está de acuerdo. ¿Tú de verdad, Nelson? No. ¿Qué tienes tú de desacuerdo con lo que ha dicho Juan? No, con relación a que él cree que hay una segunda vuelta y lo plantea como una hipótesis, creo que yo particularmente, hoy está planteado que no habría una segunda vuelta. Hoy ganaría en primera vuelta el presidente Luis Abinader, por cómo se ve un PLD prácticamente devastado. E inclusive cuando miden al PLD en una futura alianza con la Fuerza del Pueblo, están en un 34-35% entre los dos, y el presidente saldría entre un 53 a un 56%. Entonces, no sé a qué encuesta tú has tenido acceso. Eso es explicado, o sea, los números que yo tengo son diferentes. Te he hablado de 32, 35 y 15. O sea, al día de hoy hay segunda vuelta, bueno, según lo que yo manejo. Y respeto lo que tú manejas. Pero es que llegamos a unas conclusiones que yo siempre he tenido de criterio como que parecen mucho a adivinanzas. Porque, en primer lugar, faltando 1 año y medio para unas elecciones, que pueden ocurrir una serie de factores y cambiar de los escenarios frente a situaciones. Por ejemplo, tenemos de frente unas elecciones municipales. Hay que ver lo atractivo de los candidatos municipales y cuál será el resultado de esas elecciones municipales. Estamos empezando un año 2023 que para muchos sectores será un año de estabilidad, incluso de crecimiento, pero los organismos internacionales dicen que serán años de fuertes incertidumbres. Entonces, yo creo que las cosas hay que ir analizando con el día a día, porque como falta tanto para el proceso, aquí hay gente que está proyectando que Abel no va para ninguna parte. Bueno, es una conclusión a la que tú has llegado. Leonel Fernández se derrumba porque no tiene partido. Bueno, es una conclusión tuya. El presidente Abinader ganará en primera vuelta. Bueno, pero ese puede ser tu deseo. Pero la realidad es que hay que darle seguimiento a los acontecimientos que pueden influir finalmente en el estado de ánimo de la gente para inclinarse por uno o por otro de los candidatos. Aquí nos adelantamos y llegamos a conclusiones automáticas, como si fuéramos dueños de la verdad. No, así no puede ser. Lo que pasa Esa es tu verdad y esta es mi verdad. Pero lo que pasa también, Juan, es que tú te ubicas en el tiempo. Estamos hablando si las elecciones fueran ahora. Es lo que he dicho. Es conforme a lo que estamos viendo ahora. De ahora. Los asuntos, los previstos, eso está para ese momento. Ahora, lo que pasa en el 2024 es otra cosa a lo que te estamos viendo ahora y lo que nos dicen las encuestas. Puede cambiar
para favorecer a uno, mejorar a otro, o para favorecer al que uno entiende que sea. No es porque a uno le guste lo que uno está diciendo, no. Es el momento que estamos viviendo ahora y ahí es que yo me sitúo. Mira qué es lo que pasa, o sea, para responderte en parte de tu pregunta, Bonilla. Tú me dices que Abel Martínez tiene posibilidad de crecimiento cuando tú tienes un partido dividido donde las pretensiones de Danilo y su grupo no son las mismas que la de Abel Martínez. Es un imposible. Cuando tú tienes la cantidad de síndicos, cuando no vean la posibilidad de poder mantenerse o retener la posición que tienen, un gobierno que lo está conquistando, ¿verdad? Y sabe cómo se conquista. Entonces, eso no hay que ser adivino para eso, ni hay que ser científico. De que una candidatura que si hoy tenga un 15, mañana te terminará de un 12 a un 10. O sea, no hay que ser adivino ni científico. Eso es su realidad partidaria que te lo indica. No es un invento tuyo, ni es lo que yo me estoy imaginando, son sus realidades. O Danilo está de acuerdo con Abel. No, Danilo tiene su propia agenda, Abel tiene su propia agenda. Y cada grupo, porque cada quien quiere el control de ese partido. Y no es verdad que se van a poner de acuerdo. Y me voy más lejos, y voy a ser extremo. Abel es precandidato. Y la señal que está dando ese partido, por ejemplo, la reunión con Hipólito, que nadie salga de mentir nada, es tratar de disminuir lo más que se pueda a su precandidato. Y mañana cuando te sienten ese precandidato con un 10 o un 12, ¿qué tú vas a hacer? Yo estoy llamando la atención sobre la necesidad de poner las cosas en perspectivas. En perspectiva. Porque es que la campaña electoral ni siquiera ha empezado. Aquí nadie puede decir que los candidatos... Es más... Tú tienes que esperar hasta ver cuando venga la gran inversión publicitaria, que es lo que más influye para que una gente decida, bueno, veo ese candidato mejor que este. Y entonces se van tomando las decisiones. Pero aquí, sin empezar la campaña electoral, ya estamos llegando a conclusiones. Y yo lo que propongo es, o creo, que debemos de poner la cosa en perspectiva. Bueno, si la estabilidad económica se mantiene, el presidente Abinader se consolida. Así en perspectiva. Y si no se mantiene la estabilidad económica. Si tú fueras mi invitado, yo te preguntara, ¿tú crees que Abel va a crecer? O sea, yo te preguntara si tú fueras mi invitado, pero yo del invitado, ¿entiendes? Para que tú me respondieras a esa. Es que Juan es selectivo en lo que se debe esperar para opinar más adelante. En ese caso es selectivo, pero en otro él establece su posición. Sus conclusiones. Y conclusiones también. Es así. Una pregunta, Juan. Tú que conoces este mundo político y partidario. ¿Las preferencias de candidatos se ganan y la gente va a votar en una gran proporción? ¿O la parte que más vota, que son los pobres, son inducidos y pagados para que vayan a votar? Mira, siempre hay una gran franja de la población que no está vinculada a partidos políticos. Yo siempre, o sea, por más que tú puedas dar, a la gran mayoría tú no le va a llegar. Evidentemente que hay una gran franja que tú la induces al voto, pero hay un voto que es el voto suelto, que va de manera espontánea y vota por lo que entiende que debe votar. Evidentemente que aquí la gente no le gusta votar por el que va a perder. Y por eso está la polarización, que un partido que tú lo encuestas y está, por ejemplo, con un 15%, al momento del sufragio son 3 puntos menos que tiene, pero eso no te lo revelan las encuestas. Entonces, finalmente, la gente le importa mucho el que va a ganar y el voto útil. Juan, ¿tú crees que, viendo la perspectiva de Leonel Fernández, que ha crecido como se esperaba, tiene un crecimiento como ellos esperaban, porque lo hemos visto que él tiene un porcentaje, el partido no ha crecido en las condiciones que ellos han pretendido, que dice que tienen 2 millones, un padrón de 2 millones, sin embargo se mantiene muy por debajo todavía, y él todavía se mantiene también un poco lento en ese proceso. Bueno, yo decía en la introducción que Leonel te alcanza aproximadamente el 35%. Y si tú lo colocas como partido, está a 18, 19. Pero hay un factor que es importante que nosotros manejemos. Eso es una constante que se ha cruzado en muchos estudios hace mucho tiempo. Cuando tú encuestas al que dice que es del PLD, el 25% de ese partido te dice que sufragará por Leonel Fernández. Y es una constante que no varía. Y si tú me dices, bueno, el PLD tiene, por ejemplo,
un 20 y algo y Leonel tiene un 19, cuando tú trapolas eso que dice que votarán por ese partido, prácticamente tú lo tienes a la par, pero también tú tienes que ver el candidato. Si tú dices que tú obtuviste un 4 puntos y pico, ponle un 5 que le reconoció la Junta finalmente, y hoy tú tienes un 35, evidentemente que tú has crecido. Y realmente el contendor de Luis Abinader se llama Leonel Fernández. Y por eso te decía, depende cuál sería el desempeño del gobierno con el tema de los precios y cuál sería la definición del PLD en ese sentido para que se pudiese definir el proceso. Pero tú no estás contando con el rechazo que tiene Leonel, que es el rechazo más amplio, más grande que tiene todos los aspirantes y los candidatos. Y otro detalle también que hay que observar es que ya lo más grande, aquí no puede ocurrir algo más grande que lo que ha pasado. Una pandemia, un ciclón, una crisis tras otra, y han sido superados, o sea que lo que venga, estaría el gobierno inclusive, ya ha adquirido experiencia para enfrentar esa situación. Pero tú sabes que hay temas que influyen, como el tema de los precios. O sea, el impacto internacional de la economía no depende de la voluntad de un gobierno, de sus ejecutorias. No depende para nada de eso. O sea, si el gobierno tiene la fortuna de que tiene un impacto leve, evidentemente que sus posibilidades de triunfo de quedarse en el poder son amplísimas, viendo desde esa perspectiva. Y también, como te digo, tú tienes que contar el PLD, qué va a hacer el PLD, que final puede ser la fuerza decisoria en un proceso de una primera o segunda vuelta. En el plano de lo municipal, ¿cómo tú ves la posición de los partidos en Santiago? Mira, evidentemente que el PRM como partido y el quien se menciona es Ulises, están en el carril de adentro y entiendo que tienen todas las posibilidades de desplazar a cualesquiera de los candidatos que se presentase por Fuerza del Pueblo o por el PLD. Yo entiendo que en este momento, aún con una alianza municipal, no sería tan cómoda para la oposición competir con el PRM en Santiago, porque estamos aquí. O sea, este gobierno ha invertido y le está prestando una atención en términos de inversión, pero además la presencia permanente del presidente aquí también ayuda mucho a eso, ¿me entiendes? Y por ejemplo, Fuerza del Pueblo... La desarticulación del sector municipal del PLD. No, y te iba a decir que Fuerza del Pueblo del país entero es el lugar donde peor está. De todas las provincias del país, en el lugar que no se pudo cumplir la meta el año pasado fue en Santiago. Y se ha desarticulado el PLD con la salida de Valentín, que ha hecho un gran daño. Y además, toda esta hemorragia, evidentemente que en Santiago es muy difícil que aún la oposición unida pudiese ganar la alcaldía del PRM. Ese es mi criterio al día de hoy. Valentín parecería que va de alguna manera a apoyar al PRM. Sí, yo tengo el convencimiento pleno de que Valentín... su partido Justicia Social va a ser causa común, se va a aliar con el presidente Abinader, y por eso decía que él pudiese jugar un papel determinante hasta para una primera vuelta, porque le es más cómodo, por ejemplo, al presidente y al PRM, tú ponerme un candidato con una alianza en un partido y no un avenedizo que llegó hoy y produzca un disgusto, como quiera te lo va a producir, pero tú puedes justificar que fue mediante una alianza. Y en diferentes puntos del país, Justicia Social ha ido creciendo. O sea, la gran mayoría de los dirigentes que se están yendo del PLD se van a Justicia Social, que finalmente es un trampolín para el PRM. ¿Por qué? Porque el voto sentimental del PLDista que se iba a ir a Fuerza del Pueblo, en su inmensa mayoría ya se fue. Ya no estamos hablando de sentimentalismo en este caso. El que se va por otras condiciones que no son los sentimientos. El sentimiento ya, lo que iba a capitalizar Fuerza del Pueblo en su inmensa mayoría ya lo capitalizó. En este caso, quien está capitalizando es el gobierno. Pero tú hablas del movimiento de Valentín como si fuera un partido, todavía no lo es. ¿Tú crees que va a llegar a ser aceptado por la Junta Central Electoral como partido? Sí, a mí no me cabe la menor de las dudas, porque una persona que estimo que va a pactar con el gobierno y de un modo u otro tiene su nivel de influencia para su aprobación. ¿Entiendes? Yo creo que en adición a que estimo que ya tiene la información que tengo, recogía todas sus firmas, el proceso legal
lo tiene cubierto y no creo que haya dificultad para que Valentín le reconozcan. Y le voy a decir lo siguiente, a mí me gusta adivinar, como diría el periodista Juan Bonilla, Justicia Social pudiese colocarse en la cuarta fuerza electoral de este país. Y me explico. Sí, pero déjame explicarte. Por ejemplo, esos alcaldes que se van y personifican la alianza a través de Justicia Social, ¿de quién es ese voto? Un partido reformista desmembrado, el PRD, está muy disminuido. Además, tendrá todos los recursos del poder para la conquista de esos PLDistas disgustados, más lo que pueda granjearse, que don Jaime conoce muy bien esa parte, que hay partidos que usted lo encuesta y no sacan un 0,5%, pero después le aparecen los votos en la Junta que son los del mismo partido que tú apoyaste. ¿Me entiendes? Entonces, hoy se están riendo, pero después a mí me gustaría que me inviten cuando pase el proceso para verle la sonrisa, porque a mí me gusta adivinar. ¿Me entiendes? Juan, el hecho de la falta de liderazgo. Él va a gozar como quiera. La falta de liderazgo que se ve en la fuerza del pueblo, que no se observan candidatos con posibilidades, por ejemplo, a la senaduría, a la alcaldía, a otras posiciones. Y cuando uno le trata a los principales dirigentes izquierdos, Raúl y el ingeniero Hanley Otañez, no están interesados en ninguna posición. Sí, esa es una gran debilidad de fuerza del pueblo. No solamente en Santiago, a nivel nacional, tú no visualizas, no se proyecta que hay liderazgos locales aspirando a la sindicatura, aspirando a senaduría. Se han concentrado todo hacia el presidente. Correcto. Y ese es un tema que le puede afectar de manera sensible y considerable en el próximo proceso, salvo que no se produzca la alianza con el Partido de la Liberación Dominicana o con el PRM, que no lo creo, y puedan tener un mayor desempeño, porque cuando tú no has vendido el candidato, tú no has hecho el trabajo político. O sea, por ejemplo, en Santiago tú dices, ¿quién va a ser alcalde por fuerza del pueblo? No tiene. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Juan Angomás, que es abogado, es político, es analista, sabe de encuesta, ha estado con nosotros en El Patrón de la Tarde. Vámonos.